fantasma de Ana Bolena, Inglaterra. ¿Y si te dijera que en Inglaterra existe un fantasma que camina, con su propia cabeza entre los brazos? No es una historia cualquiera. No es un cuento inventado para asustar turistas. Es una leyenda que nace de documentos, de fechas exactas, de un nombre que cambió para siempre la historia de Inglaterra. Escucha con atención, porque esta historia no se lee, se susurra. Dicen que cuando el reloj del castillo marca la hora exacta y el viento se cuela por los corredores de piedra, una figura femenina aparece en silencio. No grita, no corre, solo avanza. Su vestido es oscuro, antiguo, y en sus manos sostiene su propia cabeza decapitada. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué sigue regresando siglos después? ¿Y qué ocurrió realmente el día en que la historia la condenó? Estamos en Inglaterra, siglo XVI. En el corazón del poder real, en lugares que aún existen y que puedes visitar hoy. La Torre de Londres, el Palacio de Hampton Court y la iglesia de St. Peter ad Vincula. Allí comienza todo. Ana Bolena no fue una reina cualquiera. Fue la segunda esposa del rey Enrique VIII, coronada reina consorte en 1533, en una época donde amar al rey podía significar ascender o morir. Inteligente, carismática, ambiciosa. Así la describen los registros históricos. Pero también peligrosa, según sus enemigos. Ana provocó una ruptura histórica. Por ella, Enrique VIII rompió con la Iglesia Católica y creó la Iglesia Anglicana. ¿Te imaginas el peso de eso? Una sola mujer, cambiando el rumbo de toda una nación. Pero el poder es volátil. Y en la corte inglesa, los susurros son armas. En 1536, apenas 3 años después de ser coronada, Ana fue arrestada. Las acusaciones aún estremecen a los historiadores. Adulterio, incesto y traición. ¿Fueron reales? Los documentos existen, pero las pruebas siempre fueron débiles. Muchos creen que todo fue una conspiración para deshacerse de ella. Ana fue encerrada en la Torre de Londres, el mismo lugar donde había celebrado su coronación años antes. ¿Ironía o destino? La noche antes de su ejecución, se dice que rezó. Otros afirman que caminó en silencio por su celda. Y algunos guardias dejaron constancia de algo inquietante. Juraron haberla visto de pie, inmóvil, mirando al vacío, como si supiera que su historia no terminaría allí. El 19 de mayo de 1536, Ana Bolena fue ejecutada por decapitación, usando una espada traída especialmente desde Francia. Su cuerpo fue enterrado sin ceremonia en la iglesia de St. Peter ad Vincula, dentro de la torre. Pero aquí surge la verdadera pregunta. Si su historia terminó ese día, ¿por qué siglos después la siguen viendo? Porque esta leyenda no empieza con su muerte. Empieza después. Dicen que hay muertes que no cierran ciclos. Y la de Ana Bolena fue una de ellas. Porque tras la caída de la espada, el cuerpo fue enterrado. Pero algo se quedó atrás. Años después de su ejecución, comenzaron los primeros relatos. No escritos para entretener, sino anotados en diarios, cartas y registros privados. Testimonios de soldados, sirvientes y nobles que no tenían nada que ganar inventando una historia así. El lugar más señalado siempre fue el mismo, la Torre de Londres. Ese complejo de muros grises y pasillos estrechos donde el tiempo parece detenido. Allí, en noches frías y silenciosas, algunos guardias aseguraban ver una figura femenina cruzando el Tower Green, el sitio exacto donde Ana fue ejecutada. No caminaba rápido, no huía, avanzaba con una calma inquietante. Vestía ropas del siglo XVI y llevaba algo entre los brazos. ¿Una antorcha? ¿Un objeto ceremonial? No, era su cabeza. Los relatos coinciden en ese detalle, y eso es lo que más inquieta a los historiadores del fenómeno. Testigos de distintas épocas describen la misma imagen, sin conocerse entre sí. Una mujer alta, de porte elegante, un vestido oscuro, y su rostro pálido, separado del cuerpo. Pero la torre no fue el único lugar. Con el paso del tiempo, comenzaron a surgir apariciones en Hampton Court Palace, el palacio favorito de Enrique VIII. El mismo sitio donde Ana vivió momentos de gloria y de humillación. Sirvientes del palacio, incluso siglos después,
Hablaban en voz baja de una mujer que aparecía en la galería encantada. Decían que corría, como si escapara, que su rostro mostraba terror, que parecía huir de algo o de alguien. ¿De Enrique? ¿De su destino? Uno de los testimonios más citados data del siglo XIX, cuando un oficial de guardia afirmó haber visto a una mujer vestida como reina atravesar un corredor cerrado. Intentó detenerla. Al acercarse, cayó desmayado. Cuando despertó, solo pudo decir una frase. Era ella, y no tenía cabeza. ¿Por qué Ana Bolena? ¿Por qué su espíritu y no el de otros ejecutados? Algunos investigadores creen que la respuesta está en la injusticia. Otros, en la traición. Y hay quienes aseguran que Ana sabía que iba a morir y que jamás aceptó su destino. Porque antes de subir al cadalso, pronunció palabras que quedaron registradas. No acusó a nadie, no gritó, no suplicó. Solo dijo que moría leal al rey. ¿Resignación o un silencio cargado de algo más? Tal vez su espíritu sigue vagando no por venganza, sino porque su historia fue cortada de raíz, como su vida. Y aún queda una pregunta flotando en el aire. Si Ana sigue apareciendo, ¿qué intenta mostrarnos? Para entender por qué la figura de Ana Bolena no se desvanece con el tiempo, hay que escuchar no solo a los testigos, sino a los lugares, porque en Inglaterra hay sitios que recuerdan, y algunos no olvidan. Volvamos a la Torre de Londres. Allí no solo fue prisionera Ana Bolena, allí pasó sus últimos días. Las crónicas indican que estuvo alojada en las antiguas habitaciones reales, las mismas que había ocupado durante su coronación. Dormir como reina y despertar como condenada. Guardias del siglo XVII ya hablaban de una presencia extraña en esas habitaciones. Decían que el aire se volvía pesado, que las antorchas titilaban sin razón, y que una figura aparecía junto a las ventanas, mirando hacia el patio interior. ¿Miraba el lugar de su ejecución? ¿O esperaba algo que nunca llegó? Los relatos coinciden en un detalle inquietante. Cuando la figura desaparecía, no lo hacía de golpe. Se desvanecía lentamente, como si el tiempo la reclamara de nuevo. Pero hay una fecha que resalta entre todas. Cada año, alrededor del 19 de mayo, los testimonios aumentan. Visitantes modernos, guías turísticos e incluso personal de seguridad han reportado sensaciones inexplicables. Pasos donde no hay nadie, cambios bruscos de temperatura, una tristeza intensa que aparece sin motivo. ¿Casualidad o memoria? En St. Peter de Vincula, la pequeña iglesia dentro de la torre donde Ana está enterrada, ocurre algo aún más perturbador. Quienes entran al anochecer hablan de un silencio distinto. No un silencio normal, sino uno que oprime. Algunos aseguran haber visto una figura arrodillada cerca del altar. Otros escuchan un susurro, imposible de entender, pero cargado de emoción. No es un lugar oscuro ni abandonado. Es una iglesia real, activa, con registros históricos claros. Y aún así, algo se manifiesta. Y luego está Hampton Court Palace. Allí la leyenda cambia de tono. Si en la torre Ana camina con solemnidad, en Hampton Court corre. Los testigos describen una figura desesperada que atraviesa la galería encantada, con el vestido flotando tras ella. Esta galería fue mandada construir por Enrique VIII, y fue allí donde Ana, según documentos de la corte, discutió en más de una ocasión con el rey. El amor ya se había vuelto desconfianza. ¿Por qué corre su espíritu allí? ¿Revive una huida? ¿O intenta escapar una y otra vez de un destino que ya conoce? Hay quienes dicen que la ven detenerse, girar lentamente, y mirar al fondo del pasillo, como si alguien la estuviera esperando. Y aquí surge otra duda inquietante. Si su aparición es tan clara, tan repetida, tan constante a lo largo de los siglos, ¿por qué siempre parece atrapada en los mismos lugares? Tal vez porque su historia nunca tuvo un verdadero cierre. Tal vez porque Ana Bolena no solo perdió la cabeza, sino también la posibilidad de defender su verdad. Pero hay algo que hace que la leyenda de Ana Bolena sea distinta a otras apariciones. No solo se la ve, se la siente. Porque muchos testigos no hablan primero de una figura, sino de una emoción repentina, profunda,
imposible de explicar. En la Torre de Londres, guías y vigilantes han descrito una sensación de angustia que aparece sin aviso, especialmente cerca del Tower Green. No hay ruidos, no hay sombras al principio, solo un peso en el pecho, como si el lugar recordara lo que ocurrió allí. Algunos se detienen sin saber por qué, otros sienten el impulso de mirar al suelo, justo donde cayó la espada. Y entonces, sucede. Una presencia se manifiesta al borde de la visión. No siempre completa, a veces solo el vestido, a veces el rostro, y otras, la escena completa. Ana Bolena, caminando lentamente, sosteniendo su cabeza entre los brazos, con una expresión serena que contradice la violencia de su muerte. ¿Por qué serenidad? Eso es lo que más desconcierta, porque no aparece como un espíritu furioso. No grita, no persigue, no amenaza, simplemente está. Los historiadores del fenómeno paranormal señalan que este tipo de manifestación suele asociarse a muertes que fueron aceptadas exteriormente, pero no resueltas internamente. Ana no luchó en el cadalso, pero ¿realmente aceptó su destino? Hay un detalle histórico que refuerza esta idea. Antes de su ejecución, Ana pidió que su verdugo fuera un espadachín experto, no un hacha. Sabía lo que iba a ocurrir. Lo enfrentó con dignidad. Pero la dignidad no borra la injusticia. Las acusaciones en su contra jamás fueron probadas de forma concluyente. Incluso hoy, muchos historiadores coinciden en que el juicio fue una formalidad, una decisión tomada de antemano. ¿Puede un espíritu quedar atado a un lugar por la certeza de haber sido traicionado? En Hampton Court, algunos empleados aseguran que cuando la figura aparece, el ambiente cambia por completo. Las luces parecen más tenues. El sonido se apaga, y durante unos segundos, el palacio parece vacío, como si el tiempo retrocediera. Una mujer corre por la galería. Se detiene, gira el rostro, y desaparece. Nunca atraviesa el final del pasillo. ¿Por qué siempre se desvanece antes de salir? Tal vez porque nunca pudo escapar del todo, ni en vida, ni después. Y aquí surge una pregunta que incomoda incluso a los más escépticos. Si tantas personas, en siglos distintos, describen las mismas escenas, ¿estamos ante una simple sugestión, o ante un eco real de la historia? Porque Ana Bolena no es solo un nombre en los libros. Es una reina que vivió, amó, cayó, y que, según la leyenda, sigue caminando entre las piedras que la vieron morir. Hay un momento en toda leyenda en el que la historia deja de ser solo pasado y comienza a rozar lo inexplicable. Con Ana Bolena, ese momento llega cuando los relatos dejan de venir únicamente del pasado lejano y empiezan a repetirse una y otra vez con una precisión inquietante. En la Torre de Londres, durante el siglo XVIII, varios soldados dejaron constancia escrita de encuentros extraños. No eran hombres dados a supersticiones. Eran militares, entrenados para vigilar, para observar. Uno de ellos describió haber visto a una mujer vestida como reina, caminando lentamente cerca del Tower Green. Pensó que se trataba de una visitante extraviada. Cuando intentó acercarse, la figura se detuvo. Él dio un paso más, y entonces lo vio. La cabeza que sostenía entre los brazos, el rostro pálido, la mirada fija. El soldado perdió el conocimiento. Este episodio no se cuenta como una anécdota popular, sino como parte de los informes internos de la guarnición. No se explicó, no se negó, simplemente quedó registrado. Y no fue el único. A lo largo del tiempo, visitantes de distintas épocas han descrito algo similar. Una aparición silenciosa, elegante, profundamente triste. No todos la ven completa. Algunos solo perciben el perfume antiguo de las telas. Otros escuchan pasos suaves, medidos, como si alguien caminara con cuidado para no hacer ruido. ¿Te das cuenta de algo? Ana no irrumpe, no invade. Se manifiesta con respeto, como lo hizo incluso al morir. En Hampton Court Palace, la leyenda adquiere otro matiz. Allí, los relatos hablan de noches en las que se escucha un roce de telas, seguido de una carrera repentina. Guardias han asegurado ver una figura femenina atravesar la galería encantada,
con los brazos extendidos, como si buscara ayuda. Su rostro, dicen, no muestra ira, sino pánico. ¿Por qué pánico? Los historiadores recuerdan que fue en ese palacio donde Ana comprendió que había perdido el favor del rey. Las miradas ya no eran de amor, eran de sospecha. Tal vez su espíritu revive ese instante exacto, el momento en que supo que ya no había vuelta atrás. Y hay algo más, algo que rara vez se menciona en voz alta. Ana Bolena fue madre. Su hija, Isabel I, se convertiría en una de las reinas más grandes de Inglaterra. Ana nunca vio ese futuro. Nunca supo que su sangre daría origen a una era dorada. ¿Puede un espíritu quedarse porque dejó algo inconcluso? ¿Porque no vio cumplirse aquello por lo que fue condenada? Quizá no vaga buscando venganza, sino respuesta. Y mientras las piedras sigan en pie, mientras los pasillos sigan recordando, Ana Bolena seguirá apareciendo. Porque algunas historias no descansan, solo esperan ser contadas una vez más. Hay un punto en el que incluso los más incrédulos comienzan a guardar silencio. Ese punto llega cuando las coincidencias se acumulan, demasiadas para ser ignoradas. Porque la leyenda de Ana Bolena no se limita a apariciones aisladas. Sigue un patrón. En la Torre de Londres, los avistamientos suelen darse en los mismos lugares y a las mismas horas. Al caer la noche, cuando el bullicio desaparece y solo quedan los muros, el viento y la memoria. Especialmente cerca de la capilla real de St. Peter a de Vincula y el Tower Green. Personas que no conocen la historia describen sensaciones idénticas. Un frío repentino, una presión en la cabeza, la necesidad de mirar hacia atrás. Y cuando lo hacen, la ven, no siempre con claridad, pero lo suficiente como para reconocer que no pertenece a este tiempo. Algunos expertos sugieren que no se trata de un espíritu consciente, sino de una impresión residual, como si ciertos momentos, cargados de emoción extrema, quedaran grabados en los lugares donde ocurrieron. ¿Y qué momento más intenso que el de una reina caminando hacia su muerte? Ana Bolena cruzó esos patios sabiendo que no volvería. Cada paso fue definitivo. Cada mirada, una despedida. Tal vez ese recorrido se repite, una y otra vez, como un eco atrapado en la piedra. En Hampton Court, el patrón es distinto. Allí, la aparición no es serena. Es rápida, desesperada. La figura corre por la galería y desaparece siempre en el mismo punto, antes de llegar a una puerta que conduce a los aposentos reales. ¿Por qué nunca la cruza? Algunos creen que representa el instante exacto en que Ana comprendió que ya no era bienvenida, que el palacio, símbolo de poder y amor, se había convertido en una trampa. Y entonces está el detalle que más inquieta a los investigadores. Nadie ha reportado verla hablar. Nunca se le escucha la voz. Solo pasos, solo telas moviéndose, solo silencio, como si ya hubiera dicho todo lo que tenía que decir en vida. Y sin embargo, su presencia comunica más que 1000 palabras. Comunica traición, pérdida, injusticia, porque Ana no fue una reina olvidada. Fue borrada deliberadamente. Tras su muerte, su nombre fue eliminado de retratos, documentos y menciones oficiales. ¿Puede un espíritu surgir cuando la historia intenta silenciarlo? Quizá cada aparición sea un recordatorio. Ana Bolena existió. Fue reina. Fue madre. Y murió en circunstancias que aún hoy generan dudas. Mientras esas dudas persistan, mientras su historia siga provocando preguntas, su sombra seguirá caminando por Inglaterra. Con el paso de los siglos, la figura de Ana Bolena dejó de pertenecer solo a la historia y comenzó a instalarse en la memoria colectiva de Inglaterra, no como un mito exagerado, sino como una presencia constante. En el siglo XIX, cuando el interés por el pasado Tudor resurgió, los relatos de apariciones volvieron a multiplicarse. Visitantes, académicos y hasta miembros de la nobleza afirmaron haber visto algo que no podían explicar. Uno de los testimonios más citados ocurrió durante una visita nocturna privada a la Torre de Londres. El grupo avanzaba en silencio cuando, de pronto, todos sintieron lo mismo. Una quietud antinatural. Las antorchas apenas iluminaban el camino. Y allí, frente a ellos, apareció una mujer inmóvil.
No flotaba, no brillaba, parecía real. Vestía como en los retratos antiguos. Sostenía su cabeza con cuidado, casi con ternura. Nadie gritó, nadie huyó, porque el miedo no fue inmediato. Lo que sintieron fue algo más profundo, una tristeza tan intensa que obligaba a bajar la mirada. Cuando la figura se desvaneció, nadie habló durante varios minutos. ¿Cómo se explica que varias personas vean lo mismo al mismo tiempo? Este tipo de apariciones colectivas ha sido analizado por investigadores del fenómeno paranormal como uno de los indicios más difíciles de descartar. No es un sueño, no es sugestión individual, es algo compartido. En Hampton Court, la leyenda también dejó huella en la tradición oral del personal. Los empleados nuevos son advertidos discretamente. Si escuchan pasos rápidos en la galería por la noche, no corran detrás, porque siempre termina igual. La figura se detiene, mira atrás y desaparece. Algunos aseguran que en ese instante, el rostro muestra una expresión de súplica, como si Ana no huyera de algo, sino que buscara a alguien. ¿A quién? Tal vez a su hija, tal vez a la verdad, tal vez a alguien que, siglos después, finalmente la escuche. Y aquí la leyenda se vuelve más humana que terrorífica, porque Ana Bolena no aparece para asustar, aparece para recordar. Recordar que fue juzgada en un mundo dominado por el poder masculino, que su caída benefició a muchos, que su silencio fue conveniente. Y mientras los castillos sigan en pie, mientras sus muros sigan absorbiendo el frío y la historia, ella seguirá regresando, no como reina, no como mártir, sino como un eco que se niega a desaparecer. Con el tiempo, la leyenda de Ana Bolena dejó de ser solo un relato de apariciones, y se convirtió en una advertencia silenciosa, porque hay algo que todos los testimonios tienen en común. Ella aparece cuando nadie la espera, no responde a rituales, no surge para los curiosos, se manifiesta cuando el lugar está en calma, cuando la historia parece dormida. En la Torre de Londres, guías experimentados cuentan que, en ciertos recorridos nocturnos, el ambiente cambia de forma repentina. El grupo avanza, y sin previo aviso, alguien se detiene. No porque haya visto algo claro, sino porque siente que no está solo. Algunos describen un leve movimiento a su lado, otros, un reflejo en el cristal de una ventana antigua. Y hay quienes, al revisar fotografías tomadas sin intención, descubren una silueta femenina que no estaba allí al momento de disparar la cámara. ¿Error? ¿Luz? ¿O algo más? Los investigadores siempre han sido cautelosos. No hay pruebas concluyentes, pero tampoco explicaciones definitivas. Y eso es lo que mantiene viva la leyenda. En ese Pítera de Vincula, el misterio se vuelve aún más íntimo. Visitantes aseguran que, al detenerse frente al lugar donde se cree que reposan los restos de Ana, sienten una profunda necesidad de guardar silencio. No por respeto aprendido, sino por una emoción inesperada, como si alguien más estuviera allí, escuchando. Algunos afirman haber percibido una figura arrodillada, con la cabeza inclinada, no la de una reina orgullosa, sino la de una mujer que espera ser comprendida. Y luego está el detalle que muchos prefieren ignorar. Ana Bolena fue ejecutada en 1536. Han pasado siglos, imperios han caído, reyes han sido olvidados, y aún así, su presencia no se desvanece. ¿Por qué ella? Tal vez porque su historia no es solo una tragedia personal. Es el reflejo de una época en la que el poder decidía la verdad. Cada aparición, cada susurro, cada paso nocturno, parece repetir la misma pregunta. ¿Qué ocurrió realmente? Porque aunque los registros históricos existan, aunque las fechas estén claras, las motivaciones siguen envueltas en sombras. Y esas sombras parecen tomar forma en los pasillos donde Ana vivió y murió. La leyenda no afirma que busque venganza. No dice que maldiga a nadie. Solo insinúa algo más inquietante, que su espíritu sigue allí porque la historia aún no ha terminado de juzgarla. Con el paso de los siglos, la figura de Ana Bolena dejó de pertenecer solo a la historia, y comenzó a instalarse en la memoria colectiva de Inglaterra. No como un mito exagerado,
sino como una presencia constante. En el siglo XIX, cuando el interés por el pasado Tudor resurgió, los relatos de apariciones volvieron a multiplicarse. Visitantes, académicos y hasta miembros de la nobleza afirmaron haber visto algo que no podían explicar. Uno de los testimonios más citados ocurrió durante una visita nocturna privada a la Torre de Londres. El grupo avanzaba en silencio cuando, de pronto, todos sintieron lo mismo: una quietud antinatural. Las antorchas apenas iluminaban el camino, y allí, frente a ellos, apareció una mujer inmóvil. No flotaba, no brillaba, parecía real. Vestía como en los retratos antiguos. Sostenía su cabeza con cuidado, casi con ternura. Nadie gritó, nadie huyó, porque el miedo no fue inmediato. Lo que sintieron fue algo más profundo, una tristeza tan intensa que obligaba a bajar la mirada. Cuando la figura se desvaneció, nadie habló durante varios minutos. ¿Cómo se explica que varias personas vean lo mismo al mismo tiempo? Este tipo de apariciones colectivas ha sido analizado por investigadores del fenómeno paranormal como uno de los indicios más difíciles de descartar. No es un sueño, no es sugestión individual, es algo compartido. En Hampton Court, la leyenda también dejó huella en la tradición oral del personal. Los empleados nuevos son advertidos discretamente. Si escuchan pasos rápidos en la galería por la noche, no corran detrás, porque siempre termina igual. La figura se detiene, mira atrás y desaparece. Algunos aseguran que en ese instante, el rostro muestra una expresión de súplica, como si Ana no huyera de algo, sino que buscara a alguien. ¿A quién? Tal vez a su hija, tal vez a la verdad, tal vez a alguien que, siglos después, finalmente la escuche. Y aquí la leyenda se vuelve más humana que terrorífica. Porque Ana Bolena no aparece para asustar, aparece para recordar. Recordar que fue juzgada en un mundo dominado por el poder masculino, que su caída benefició a muchos, que su silencio fue conveniente. Y mientras los castillos sigan en pie, mientras sus muros sigan absorbiendo el frío y la historia, ella seguirá regresando, no como reina, no como mártir, sino como un eco que se niega a desaparecer. Con el tiempo, la leyenda de Ana Bolena dejó de ser solo un relato de apariciones, y se convirtió en una advertencia silenciosa, porque hay algo que todos los testimonios tienen en común. Ella aparece cuando nadie la espera, no responde a rituales, no surge para los curiosos, se manifiesta cuando el lugar está en calma, cuando la historia parece dormida. En la Torre de Londres, guías experimentados cuentan que, en ciertos recorridos nocturnos, el ambiente cambia de forma repentina. El grupo avanza, y sin previo aviso, alguien se detiene. No porque haya visto algo claro, sino porque siente que no está solo. Algunos describen un leve movimiento a su lado, otros, un reflejo en el cristal de una ventana antigua. Y hay quienes, al revisar fotografías tomadas sin intención, descubren una silueta femenina que no estaba allí al momento de disparar la cámara. ¿Error? ¿Luz? ¿O algo más? Los investigadores siempre han sido cautelosos. No hay pruebas concluyentes, pero tampoco explicaciones definitivas. Y eso es lo que mantiene viva la leyenda. En St. Peter de Vincula, el misterio se vuelve aún más íntimo. Visitantes aseguran que, al detenerse frente al lugar donde se cree que reposan los restos de Ana, sienten una profunda necesidad de guardar silencio. No por respeto aprendido, sino por una emoción inesperada, como si alguien más estuviera allí, escuchando. Algunos afirman haber percibido una figura arrodillada, con la cabeza inclinada, no la de una reina orgullosa, sino la de una mujer que espera ser comprendida. Y luego está el detalle que muchos prefieren ignorar. Ana Bolena fue ejecutada en 1536. Han pasado siglos, imperios han caído, reyes han sido olvidados. Y aún así, su presencia no se desvanece. Porque ella, tal vez porque su historia no es solo una tragedia personal, es el reflejo de una época en la que el poder decidía la verdad. Cada aparición, cada susurro, cada paso nocturno, parece repetir la misma pregunta.
¿Qué ocurrió realmente? Porque aunque los registros históricos existan, aunque las fechas estén claras, las motivaciones siguen envueltas en sombras. Y esas sombras parecen tomar forma en los pasillos donde Ana vivió y murió. La leyenda no afirma que busque venganza. No dice que maldiga a nadie. Solo insinúa algo más inquietante, que su espíritu sigue allí porque la historia aún no ha terminado de juzgarla.